La política consiste en reconocer los dolores individuales, no ocultarlos, y a partir de ahí encontrar la causa social y política, organizándose para lograr soluciones para todas las personas. Es lo que hizo toda la vida Gerardo Iglesias, luchando contra la dictadura y siendo torturado, impulsando la democracia en nuestra sanidad, actuando ante el olvido de la memoria histórica y ahora poniendo rostro a las listas de espera. Siempre con la cabeza alta. Gerardo es el caso más representativo porque lleva 14 años en lista de espera y 6 operaciones, pero le quiero hablar de los otros Gerardos que existen en Asturias. 67 casos que telegráficamente esconden un drama detrás de todos ellos. En oftalmología, como el caso de Consuelo, profesora con principio de cataratas y cita para mayo, pero que debe conducir de noche para ir a trabajar por la carretera de La Espina. Como un niño de 11 años, en diciembre de 2020, con problemas de rendimiento escolar, dolor de cabeza, mareos, donde le citan 2020 para el 15 de mayo de 2023. Entre medias, evidentemente a la privada para poder ir a clase. Como Félix del Nalón, 2 meses esperando y que termina yendo a un médico particular que le dice que no tiene cataratas en oftalmología, sino que sufre un desprendimiento de retina. Como Ángeles, cita para un año oftalmología y otros 2 para operar de cataratas, a no ser que se derive a la concertada. Como un paciente de La Viana, con diagnóstico de ictus, 14 de enero del 2020. 2 TAC realizados, deterioro progresivo, siguen sin verlo y le citan para febrero del 2023. Como Alicia, con un segundo ictus en espera de rehabilitación. Ahora entiendo la frase que dice de Caboñes al cielo, me decía. Como Ángeles, desde el mes de mayo de 2021, que le anularon la cita a su marido, no ha vuelto a tener noticias de nada. Su marido, con principios de demencia, le dice, me voy a quitar de en medio. Vanessa, que perdió la movilidad del brazo en 2019, le han hecho la prueba este mes de octubre. La consulta para revisarlo, para analizar todo, será el 16 de octubre del 2023. Le dicen que por qué esperaron tanto para hacérselo las pruebas, porque ahora tiene los nervios del brazo destrozados. Como Antón Saavedra, exdiputado de esta Cámara, de esta Junta General, minero también, con la columna reventada, después de 3 meses en la cama, sin poder moverse, esperando más de un año para hacer una resonancia magnética, a pesar de haberla pedido de forma prioritaria, a base de morfina, aguantando. Alejandro, con cita para el 7 de junio del 2022, pedida el 7 de junio de 2022, con cita para el 18 de abril de 2023. 68% de discapacidad, mucha dificultad para levantarse, con movilidad reducida. Mujer de 80 años, artrosis, cita para mayo. Rodrigo, 40 años, cita para el 2 de marzo. Somoza, ecografía, 1 año. Javier, 23 de noviembre del 2023. Conchi, Andrés y Raquel, 7 meses para consulta privada. Otra paciente, 20 meses para artrodesis de columna. Alfredo, operación de prioritaria columna, 1 año. Geli, 3 años con un pinzamiento lumbar a base de antiinflamatorios. Joaquín, 2 años de prueba en trauma. Luis e Isara, 1 año para aceleración de menisco. Chefi, con medicación al límite. Esto no es vida, me dice. Paciente, 70 años, hasta septiembre de 2023, pedida el 2021. Belén, de Gijón, 2 años, esperando. Desmoralizada, aburrida, con su procedimiento músico añadido. Laura, 16 meses, tendinitis tibial. Cristina, año y medio. Mujer de 40 años, 18 meses de espera por la unidad del dolor. Me siento inútil e incapacitada, me dice. Alba, 6 meses, una prueba de sueño. Digestivo, tumor. Cita para el 16 de junio del 2023, pedida el 16 de junio del 2021. Conchi, Pepe, en urología. Javi, un cáncer de testículos, tuvo que ir a la privada. Esto es el día a día. Lo que le quiero decir es que estas personas se han animado a romper el silencio, como hizo Gerardo. Nunca más los van a callar. Ustedes tapan esos malestares individuales diciendo que invierten mucho en sanidad, pero lo que vivimos nada tiene que ver con eso. Esto, el dolor que sufren decenas de miles de asturianos, no es anecdótico. Esto es la sanidad asturiana a día de hoy. Este es el dolor en Asturias. Trivializan esta experiencia, reducen a la gente a números y la empujan a la privada. Hay muchos Gerardos.